Bien, una vez más, bienvenidos a esta clase de electrotecnia. En esta clase, como habíamos visto la semana anterior, en la presentación de la asignatura, vamos a ver todo lo que respecta a circuitos eléctricos. Entonces ya habíamos hecho la presentación de la asignatura que es electrotecnia o circuitos eléctricos, y hoy vamos a comenzar con un poquito de lo que es la historia de la electricidad. Yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen, vamos a ver un pequeño video. La historia de la electricidad puede... Denme un ratito. Licen, mil disculpas, tenía problema con mi internet, Párraga. Párraga, prenda la cámara, por favor. Ya voy. Tener como punto de inicio los trabajos del americano, político, científico e inventor estadounidense Benjamin Franklin, conocido por ser uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Dentro de sus trabajos más significativos para este campo se encuentran sus descubrimientos acerca de las tormentas eléctricas. A través de un cometa con una llave en su punta y manipulado mediante un hilo de seda, pudo comprobar un día de tormenta que la llave transmitía cargas eléctricas al hilo de seda cuyas fibras se repelían. Esto le permitió desarrollar el pararrayos y su teoría de que la electricidad es un fluido único capaz de traspasar carga de un cuerpo a otro mediante una descarga. También se genera a partir de esta idea el concepto de fuerzas opuestas, la polaridad de la electricidad, estableciendo que el fluido o la carga eléctrica se transmite desde un polo positivo a un polo negativo. Aunque luego se demostró que la relación es inversa, ya que el flujo corre desde el polo negativo al positivo, esta teoría permitió hacer un progreso significativo en cuanto al estudio y la utilización de la electricidad para fines prácticos. Antecedentes históricos de la electricidad. Antiguo Egipto. La civilización egipcia sigue siendo en gran parte un enigma. Muchos son los descubrimientos que la ciencia sigue sin poder explicar acerca de este pueblo tan avanzado para la época. En el caso que nos atañe, la ciencia sigue sin encontrar una explicación fidedigna acerca de la famosa lámpara de Dendera. Se tratan de unos bajorrelieves encontrados en el templo de Hathor, en el que aparecen unas imágenes que plantearían la hipótesis de que los egipcios ya conocían la electricidad y cómo podrían hacer uso de ella. Según ufólogos y pseudocientíficos, los egipcios desarrollaron unas lámparas eléctricas con las que pudieron edificar las pirámides desde el interior. Habría que reseñar que, al día de hoy, no se explica cómo los egipcios pudieron trabajar en la oscuridad para llevar a cabo estas majestuosas construcciones. Sin embargo, los egiptólogos aseguran que esas bombillas, las cuales tendrían una estructura similar a la del tubo de Crookes ideado en el siglo XIX, eran en realidad la representación del dios Har-Somptus. Lo que sí se ha podido contrastar es que los egipcios eran conscientes de las descargas eléctricas y cómo funcionaban. Esto se debió a las observaciones que llevaron a cabo en ciertos peces que emitían electricidad en el Nilo. Antigua Roma. Científicos y naturistas romanos como Plinio el Viejo o Escribonio Largo reportaron que las descargas del pez gato provocaban un efecto entumecedor. Por ello, habían médicos que recomendaban a pacientes con gota o cefalia que tocasen aquellos peces pensando que su descarga podría curarles. A su vez, queda constancia de que en esa época ya eran conscientes de que tales descargas podían viajar a través de objetos conductores de la electricidad. Primera mitad del siglo XIX. A partir del descubrimiento de Franklin, se fueron generando nuevas creaciones que permitirían amplificar el uso de la electricidad. Es así como en el año 1800 el científico italiano Alessandro Volta inventaba la batería eléctrica, demostrando que el contacto entre dos metales es capaz de generar electricidad. Este invento apoyó firmemente al estudio del electromagnetismo.
En 1820, Hans Christian Ørsted pudo deducir la relación que existe entre la electricidad y el electromagnetismo. Mediante una aguja imantada, comprobó cómo la dirección de esta podía ser desviada por el efecto de una corriente eléctrica. Con este descubrimiento, André Marie Ampère logró desarrollar además la ley del electromagnetismo o la electrodinámica. Gracias al descubrimiento de esta nueva relación entre la electricidad y el magnetismo, al año siguiente, en 1821, el científico británico Michael Faraday realizó el primer motor eléctrico. Si bien esta primera invención no tuvo fines prácticos, ayudó a sentar los principios para el desarrollo de los motores eléctricos en la posteridad. En 1826, a través de los estudios de la corriente eléctrica, el matemático y físico alemán Georg Simon Ohm demostró la relación entre la intensidad de la corriente, la fuerza electromotriz y la resistencia, lo que postuló como la ley de Ohm. Así nace en 1834 el primer motor eléctrico creado por Thomas Davenport. Una de sus primeras aplicaciones prácticas fue la de impulsar un pequeño auto a través de una ruta circular. Los principios de este invento aún son implementados en muchas máquinas de la actualidad. La corriente AC y DC. Los tipos de corriente, clasificados como corriente alterna AC y corriente continua DC, han sido dos aspectos fundamentales para el aprovechamiento de la energía eléctrica en el mundo. Por su parte, la corriente continua fue implementada desde los inicios del siglo XIX con la creación de las baterías. Este tipo de corriente trabajaba con conexiones destinadas específicamente a un polo positivo y otro negativo, y es transmitida en una sola dirección. El voltaje permanece constante y de forma continua. En la actualidad es frecuente en baterías, motores y los trabajos industriales con metales. La corriente alterna, en cambio, comenzó a implementarse con amplitud luego de la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de un tipo de corriente cuyo flujo es capaz de cambiar de sentido y trabajar a partir de ciclos. Esta corriente permite tener variación y regulación de voltaje. Comenzó a ser implementada incluso más que la corriente continua porque permitía, por una parte, ser producida a partir de generadores y por el otro lado, recorrer amplias distancias sin altos costos e inversiones de energía que implicaba la corriente continua. Gran parte de la corriente alterna es la que se utiliza hoy en día en los hogares, urbanismos, sectores comerciales y empresariales. La ley de Joule y la electricidad en las comunicaciones. Dentro de otros postulados relevantes también se produce la ley de Joule, propuesta por James Prescott Joule, planteando en ella la relación entre el flujo de corriente eléctrica, la resistencia y el calor que se genera a partir de esto. El estudio de la electricidad también influyó en otras áreas como las comunicaciones. De esta forma, en 1844, Samuel Morse introduce el telégrafo eléctrico, que permitía enviar mensajes con la utilización de un solo cable, ya que los telégrafos anteriores requerían múltiples cables para su uso. Además, junto a su amigo Alfred Dale, 1807-1859, desarrolló el reconocido Código de Morse. Segunda mitad del siglo XIX. En 1860, James Clerk Maxwell presenta una de las teorías más revolucionarias para la física y también para el ámbito de la electricidad. Sus estudios acerca del electromagnetismo a través de la ecuación de Maxwell plantearon que la luz era una forma de radiación electromagnética capaz de viajar por el espacio en forma de onda. De esta forma, se abre el camino para la innovación en cuanto a la luz. En 1878, Joseph Swan realiza la demostración de lo que sería la primera bombilla incandescente. Sin embargo, su descubrimiento no poseía la capacidad de utilizarse comercialmente debido a que implementó una varilla de carbón de baja resistencia a la electricidad.
Serían los elementos utilizados por Thomas Edison en su propia versión de la bombilla los que permitieron comenzar la comercialización. Empleó un filamento delgado pero de alta resistencia, lo que además permitía un tamaño práctico. Para el año 1879 logró realizar una lámpara con una duración de 40 horas y para el mismo año solicitó la patente de su creación. Usos para el público. Por su parte, el ingeniero y empresario Charles Brush ideó en 1879 un sistema con lámparas de arco, alimentadas por un generador. Las lámparas de arco fueron capaces de emitir la luz equivalente a 4.000 velas y superaron a las ya conocidas lámparas de arcos del ruso Pavel Yablokov, creadas en 1875 y que habían sido las más conocidas hasta el momento. Gracias al invento de Charles Brush, se realizó el primer alumbramiento público en Cleveland, Ohio. Es así como Cleveland se convirtió en la primera ciudad en ser iluminada por la energía eléctrica en Estados Unidos. En otros lugares del mundo, como París e Inglaterra, ya se habían implementado algunos alumbramientos públicos con las lámparas de arco de Yablokov en zonas o calles específicas. También nació la California Electric Light Company Inc., que figuró como la primera compañía eléctrica en vender electricidad. En sus inicios se trataban de 2 generadores que alimentaban 21 lámparas de arco. Las centrales eléctricas. Hacia finales del siglo XIX se comenzaron a crear espacios y equipos específicos para la generación de corriente eléctrica. Los primeros proyectos se enfocaron en la corriente continua, DC. Una de las primeras centrales eléctricas comerciales, la Pearl Street Power Station, fue construida por Thomas Edison en 1882 en la ciudad de Nueva York. Esta trabajaba a partir de corriente continua y alimentaba aproximadamente 400 lámparas, atendiendo además a 85 clientes. Durante este mismo año, Edison también trabajó en la primera estación hidroeléctrica en Wisconsin. También fue lograda la transmisión de corriente continua más larga hasta la fecha, abarcando una distancia de 57 kilómetros desde Miesbach a Múnich, a manos del ingeniero francés Marcel Deprez. Sin embargo, pronto se daría paso a la generación de corriente alterna. En 1881, el inglés John Dixon Gibbs y el francés Lucien Gaulard construyeron un transformador de corriente alterna, idea que venderían posteriormente a George Westinghouse, ingeniero y empresario ampliamente interesado en la corriente alterna. Westinghouse, además, fundó la compañía Westinghouse Electric Corporation, que desarrolló una gran variedad de infraestructura eléctrica en Estados Unidos y además figuraba como la principal rival de la compañía de Thomas Edison. Trabajos de Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un ingeniero, inventor y futurista cuyos descubrimientos impulsaron el desarrollo de los sistemas eléctricos modernos. Dentro de sus principales contribuciones se encuentra la bobina Tesla, creada en 1883. Se trata de un transformador que mediante el trabajo con corriente alterna es capaz de producir alto voltaje, baja corriente y alta frecuencia. En 1887, además, desarrolló el motor de inducción, el cual se expandió por Europa y Estados Unidos. Ambas invenciones otorgaron grandes ventajas para transmitir alto voltaje en largas distancias. Entre otros aportes se encuentra la concepción del sistema polifásico para la distribución eléctrica. La ambición de Tesla se mantuvo hasta el final de sus días y, aunque muchos fueron sus logros, también tuvo ideas que no funcionaron o que no encontraron la financiación para poder llevarse a cabo. Una de las más conocidas fue su sistema de telecomunicaciones inalámbrica, un proyecto en el que el científico quiso transmitir mensajes al otro lado del Océano Atlántico. La electricidad en el siglo XX. A comienzos del siglo XX, la electricidad se siguió expandiendo de forma comercial e igualmente para el uso público.
Además, se fueron desarrollando nuevos aparatos en versiones eléctricas. Por ejemplo, en 1902 se crea el primer aire acondicionado en manos de Willis Haviland Carrier y en 1908 Alva J. Fisher desarrolla la primera lavadora eléctrica comercial llamada Thor. Por otro lado, no pararon los descubrimientos. En 1909, Robert Andrews Millikan realizó el experimento que permitía conocer la carga del electrón, la cual es la carga eléctrica elemental. Durante 1911, el físico holandés Heikki Kamerlingh Onnes descubrió el fenómeno de la superconductividad, que se da en ciertos materiales donde la resistencia eléctrica desaparece. En cuanto a desarrollos tecnológicos, Vladimir Zworykin logró crear los sistemas de transmisión de imágenes que darían paso a la televisión. Entre sus principales invenciones se encuentra el iconoscopio en 1923, precursor de las cámaras de televisión, y el tubo de rayos catódicos en 1929. Dentro del ámbito de las ondas de radio y los estudios de las frecuencias electromagnéticas figura la invención por parte de Edwin Howard Armstrong de la frecuencia modulada FM, utilizada para la radio en la actualidad. También en 1935, Robert Watson Watt creó el radar implementando la medición de las distancias por radio. Esta etapa se caracterizó por grandes procesos impulsados por la energía eléctrica, como el desarrollo de las computadoras. Dentro de las invenciones principales para el desarrollo de la electrónica se encuentra el transistor, que sería implementado en diversidad de aparatos a nivel doméstico e industrial. La creación de este dispositivo es atribuida a Walter Hauser Brittain, John Bardeen y a William Bradford Shuttley entre finales de la década de los 40 e inicio de los 50. La energía nuclear. La producción de la electricidad también se vio impulsada a través de la energía nuclear. A partir de la década de los 50, esta empezó a desarrollarse por todo el mundo. En 1951 se logra generar por primera vez electricidad a partir de un reactor nuclear, conocido como el reactor americano EBR-1. Posteriormente, en 1954 se conecta por primera vez una red eléctrica a una central nuclear, siendo esta la central Opsnik en Rusia. Más tarde, en 1956, se pone en funcionamiento la primera central nuclear con fines de rendimiento comercial, en Sellafield. Sin embargo, desde finales del siglo XX se han iniciado movimientos en contra del desarrollo de la energía nuclear. Uno de los principales motivos fue el accidente de Chernobyl en 1986. Otros tipos de generación de energía. Dentro de los aportes significativos para el desarrollo de la energía eléctrica en este siglo se encuentra el estudio de la mecánica cuántica, que permitiría entender los conceptos relacionados con la energía fotoeléctrica y el funcionamiento del mundo en escalas atómicas. Albert Einstein fue uno de los principales personajes en ayudar al entendimiento de esta teoría, puesto que realizó contribuciones a los estudios hechos por Max Planck. Esto fue uno de los pilares que han impulsado el desarrollo de la producción de electricidad a través de la energía solar, utilizada en la actualidad como una fuente de producción ecológica. Por otro lado, también se encuentra la energía generada a través de sistemas hidráulicos, implementada desde la década de los 80, momento en el cual se pone en funcionamiento la primera central hidroeléctrica en Northumberland, Gran Bretaña. Actualmente es la primera fuente de energía renovable del mundo, aunque no está exenta de generar cambios ambientales, ya que para su generación es necesario realizar grandes obras que modifican notoriamente los paisajes. Bien, jóvenes, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen acerca del presente video. A ver, señor Salazar, Joseph,
¿dónde nace la electricidad? ¿Cuál es la cultura más, sí, la cultura que comenzó a experimentar con la electricidad? Los egipcios. Egipcios. Ya, aunque no se sabe a ciencia cierta, ¿no es cierto? Se cree que Por lo gráfico, posiblemente ellos conocían algo de electricidad, ¿no? ¿Qué por otra lo cultura? ¿Sí? que cree por lo que tenían esos dibujos de sus piedras, lo que son así, tipo relacionado a la luz. Ya, muy bien. Correcto, ¿no? Por lo que los escritos en las piedras era por lo que ellos estaban, es por lo que se cree que ellos ya sabían o experimentaban con la electricidad. ¿Qué otra cultura, Salazar? Es los que se conoce como que ya sabían algo de electricidad. La antigua Grecia. La antigua Grecia, ¿no es cierto? Y luego, ¿dónde nace la electricidad? O sea, ¿quién comienza a experimentar con la electricidad? El primer, ¿Perdón? o sea, el primer motor o cuando recién experimenta. No, no, no. ¿Quién se da cuenta de que se puede experimentar con la electricidad? Thomas Michel Edison. Padre, ¿Perdón? Michel Padre. Thomas Edison. To- Benjamin Franklin, ¿verdad? Con el experimento Benjamín. de la llave y la cometa. Exactamente, Benjamin Franklin, ¿no es cierto? Y aquí quiero ir desarrollando un concepto, porque ¿dónde Benjamin Franklin se da cuenta de que hay electricidad? ¿En qué fenómeno? Los rayos. En los rayos, ¿no es cierto? Y el rayo se considera un fenómeno físico, un fenómeno natural más bien. Entonces, de ahí nace que la electricidad es un fenómeno físico natural que se produce, ¿no es cierto? Se produce cuando hay las condiciones adecuadas, se produce electricidad. Entonces Benjamin Franklin comienza a qué? A desarrollar, bueno, no a desarrollar, a experimentar lo que dijo John. ¿Con qué? Con una llave para ver qué material atraía la electricidad. Exactamente, con una cometa y una llave, ¿no es cierto? Y ahí comienza él a hacer los primeros experimentos con la electricidad. Y luego, ¿cómo se descubre o quién es el que propone algo de ya un invento de electricidad? Volt, ¿no? El creador de la pila. El creador de la pila, de la batería, ¿no es cierto? Es Volt. Él es el que propone ya generar electricidad. Ya no solamente que la electricidad esté como un fenómeno natural, sino que se pueda generar. Y él lo que hace es poner capas de metales, ¿no es cierto? Capas de metales. Y comenzamos ya a generar lo que es voltaje, ¿no? Voltaje, electricidad, y luego ya esto se comienza a desencadenar en una serie de experimentos, inventos y descubrimientos, ¿no es cierto? Donde ya sale la bombilla eléctrica, donde de repente se hace el motor eléctrico. Y aquí yo tengo uno de los experimentos que llevó a descubrir la corriente eléctrica. No sé si ustedes pueden ver. Este es un regalito que me hicieron hace algún tiempo. Miren. Este es una bobina de Tesla. Es el principio de una bobina de Tesla, ¿no? Tesla lo que dice es que aquí adentro, en esa parte interna, ¿no es cierto? No sé si se logra ver. En esa parte interna hay un núcleo. Este núcleo está envuelto por hilo de cobre y este hilo de cobre tiene corriente circulando alrededor, aislada, es decir, no es una corriente que se está moviendo, sino solamente está circulando en forma de círculo alrededor de este núcleo interno. No se le escucha, Lice. ¿Ahí me escuchan?
Sí, Ya, mil disculpas, ya. A ver, les decía que esta es la bobina de Tesla. Ya, esta es la bobina de Tesla. Esta bobina de Tesla, lo que realmente hace es que tiene aquí adentro este núcleo, ¿no es cierto? Este núcleo que se puede ver adentro está envuelto con hilo de cobre. Ese hilo de cobre está aislado, pero está circulando corriente en forma circular, de manera que se produce campo magnético y adentro de esta bola, de esta esfera de vidrio, se produce un pequeño vacío. Entonces lo que hace es que el electromagnetismo que hay adentro quiera salir de alguna manera y busque alguna forma de llegar a tierra, ¿no? Pero aquí les quiero mostrar, este es el mismo principio de un tubo catódico, ¿ya? Que es un... no se ve. Se le sigue la señal del audio. Ahí me escuchan. Sí, ahí. Ya, el tubo ¿Puede decir algo catódico, con eso, ingeniero? perdón. Ya, el tubo catódico es algo similar, ¿no es cierto? Es algo similar a esto. Es una bobina, perdón, es un tubo de vidrio, ¿no es cierto? Donde a los costados alimento de energía. Y lo que hace el tubo catódico es que cuando se alimenta de energía, se ilumina toda la parte interna. Entonces, qué es lo que comenzaron a ver? Que se formaban ciertos rayos, ¿no? Como se forma aquí, no sé si se puede ver. Ahí. Se formaban rayos así dentro del tubo catódico. Y al inicio pensaban que esto era parte de la electricidad, pero después comenzaron a darse cuenta que era un flujo, ¿no? Y aquí es donde se descubre, así, con los tubos catódicos, es como se descubre, La historia de la electricidad puede tener con los tubos catódicos es lo que se descubre la carga eléctrica, que es lo que vamos a definir ahorita. La carga eléctrica, ¿no es cierto?, es la sustancia que contiene electricidad en la naturaleza. Y esto está presente en los átomos. ¿Qué es un átomo? ¿Alguien me puede definir cuál es el concepto de un átomo? Señorita Melangy, ¿qué es un átomo? Es una pequeña materia que tiene propiedades de elemento químico. Exactamente, ¿no? Átomo es la parte más pequeña de una materia, ¿no? Es la parte más pequeña de una materia, es la composición de una materia o de un material. Entonces nosotros, de acuerdo al material, nosotros tenemos los átomos. Entonces el átomo es una cantidad muy pequeña, pero dentro del átomo nosotros tenemos partículas. Entre las más conocidas tenemos tres partículas: electrones, protones y neutrones, ¿no? Aquí se me ha ido mal, los protones son positivos, los electrones son negativos y los neutrones se cree que en realidad no tienen carga, ¿no? Pero al tener los electrones una carga negativa y los protones una carga positiva, ¿no es cierto? Ya estamos definiendo la característica de la materia en temas de electricidad. Es decir, toda la materia está cargada de energía eléctrica, ¿ya? Y carga eléctrica es la propiedad la propiedad intrínseca de la materia que contiene carga eléctrica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes cogen un metal, ¿no es cierto? Supongamos que yo cojo este metal, ¿no es cierto? No puedo ver, pero adentro tenemos átomos y estos átomos tienen ya una propiedad intrínseca que es electricidad, carga eléctrica. Entonces, carga eléctrica es la propiedad intrínseca de la materia, la propiedad eléctrica intrínseca en la materia, ¿no? Es que ya viene propia de la materia la propiedad eléctrica. Entonces, estos electrones de aquí, un momento, estos electrones de aquí
Estos electrones que están aquí, ¿no es cierto? Son los que en realidad producen o los fenómenos físicos eléctricos, ¿no es cierto? Que nos van a ayudar. Cuando en los tubos catódicos, lo que yo les mencionaba, que los tubos catódicos no son más que pequeños tubos. Entonces, cuando en los tubos catódicos, ¿no es cierto? Comenzaba a haber un rayo que conectaba, ¿no es cierto? Que conectaba un polo positivo que está aquí, ¿no es cierto? A un polo negativo que está acá, ¿no es cierto? Se comenzaron a dar cuenta que era una partícula, ¿no es cierto? Que circulaba por aquí y que producía iluminación, ¿ya? Se comenzaron a dar cuenta que era una partícula. Entonces, en los tubos catódicos es donde se descubre el electrón y se descubre la corriente eléctrica. Pero ahí nosotros podemos darnos cuenta, en los mismos tubos catódicos se descubre lo que es el concepto de carga eléctrica. Que carga eléctrica es la propiedad intrínseca de toda materia. Es decir, toda materia contiene carga eléctrica, ¿ya? Toda la materia, incluso ustedes, ¿no es cierto?, están cargados eléctricamente. Tienen propiedades eléctricas. Ahora, ¿qué es campo eléctrico? Campo eléctrico, en cambio, es o se define como un campo de fuerza que produce la carga eléctrica, ¿ya? Y aquí les quiero poner un ejemplo. Es similar cuando ustedes tienen un imán, ¿no es cierto? Pongan mucha atención. Cuando ustedes tienen un imán aquí, ¿cierto? El imán tiene un norte o un polo positivo, bueno, un norte y un sur, ¿no es cierto? El imán. Pero cuando ustedes tienen el imán, ¿no es cierto? El imán produce un campo magnético. Y el campo magnético que produce el imán es algo así, ¿no? Entonces, si yo acerco un material metálico por aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede con el imán? El imán tiende a generar ¿qué? Tiende a generar una atracción, ¿no es cierto? Es decir, tiende a atraerlo. Es como un campo de fuerza, ¿ya? Más o menos así es el campo potencial. El campo potencial se define como un campo de fuerza generado por una carga eléctrica. Entonces, todas las cargas eléctricas, absolutamente todas las cargas eléctricas a su alrededor generan un campo circular que es potencial. Ese campo potencial es similar al campo magnético de un imán. ¿Ya? Es similar, pero no es un campo magnético, es un campo de fuerza. Entonces, esta carga está generando un campo potencial eléctrico. Esa carga está generando un campo potencial eléctrico alrededor de ella, ¿no es cierto? Es como una esfera alrededor de ella que genera un campo potencial, ¿ya? ¿Está entendido lo que es el concepto de carga eléctrica y campo potencial? ¿Tienen alguna pregunta? Dicen cuando se refiere a que las personas también tenemos carga eléctrica, por ejemplo, han habido casos cuando tú le das la mano a alguien y como que te coge un poco Como de que, corriente. como que hay una descarga, ¿no? Sí, Ya, eso se llama estática, ¿no? Y eso es prácticamente lo que estábamos diciendo, que nosotros tenemos propiedades eléctricas. Toda la materia tiene propiedades eléctricas. Ahora, que en ciertos casos materiales tengan más propiedad eléctrica, ¿no es cierto? Y en otros casos, materiales tienen menos propiedades eléctricas, pero justamente ese ejemplo, ¿no es cierto?, de que tú tomas, de que sobre todo aquí en el oriente no se da mucho, pero por ejemplo, en climas donde no hay mucha humedad, como por ejemplo Quito, la sierra, ¿no es cierto?, donde no hay mucha humedad, en ciertos momentos tú tocas a una persona y de repente suena, ¿no es cierto? Suena y lo que está pasando es una pequeña descarga eléctrica.
Eso es que es un fenómeno físico producido porque nosotros también somos, o todo material tiene propiedades eléctricas, ¿ya? Es decir, dentro de nosotros, los átomos que nos conforman a nosotros tienen propiedades eléctricas. Ahora, aquí yo quiero mostrarles, esto se me olvidó poner, pero lo voy a poner acá. Vamos a colocar. Quiero mostrarles los átomos, por ejemplo, voy a mostrarles algunos átomos. Átomo de hidrógeno, ¿no es cierto? Ustedes saben que el hidrógeno es un gas. Pues vamos a ver el átomo de hidrógeno, cómo se ve. Quiero borrar todo. Miren, el átomo de hidrógeno dice que tiene un electrón y tiene un protón. ¿Sí se dan cuenta? El átomo de hidrógeno tiene un electrón y tiene un protón. Y este es el átomo de hidrógeno. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí miren, el átomo de hidrógeno. Un protón y un electrón. Ahora miren, por favor, vamos a buscar otro átomo. Vamos a buscar el átomo de cobre. Miren el átomo de cobre. Miren el átomo de cobre como tiene 29 protones, 35 neutrones y 29 electrones. Este es el átomo de cobre, ¿ya? Busquemos el átomo de oro. Busquemos el átomo de oro. Miren, el átomo de oro tiene 79 protones, 118 neutrones y 79 electrones. Es el átomo de oro. Busquemos el átomo de uranio, y aquí yo quiero generar en ustedes que ustedes me digan por qué el átomo de uranio es utilizado bastantísimo en temas de energía nuclear. No me sale, vamos a ver aquí. Miren, tiene 92 protones, 146 neutrones. No me salen los electrones. Esperen un ratito. Espérense. Quiero mostrarles la imagen. El átomo de uranio. Vamos a ver, aquí está. Bueno, el átomo de uranio no me sale los neutrones, pero miren, tiene 92 protones, 146 neutrones, ¿no es cierto? El uranio 238. Y en electrones es una nube de electrones que se forma alrededor, ¿no? Una nube de electrones que se forma alrededor de el átomo de uranio, ¿no? Entonces, aquí quiero mostrarles algo. La composición de los átomos para cada material es diferente. Y ahí es donde viene que hay materiales que se predisponen para la energía eléctrica y hay materiales que no se utilizan para la energía eléctrica. Por ejemplo, el cobre se utiliza para la energía eléctrica. Ustedes van a ver que todos los materiales que utilizamos para conductores son de cobre, la mayoría de los materiales. Otro material que se utiliza es el aluminio. Pero sin embargo, uno de los mejores conductores, si no es el mejor conductor es el oro, ¿no? El oro es el mejor conductor de energía eléctrica o de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene buena predisposición, tiene muchos... Vamos a poner otra vez el oro. Claro, dicen, pero si, Sí, digan nomás. si utilizan el oro en los cables se los roban. Por eso usan el cobre. Por eso usan el cobre. Aún así el cobre está caro, ¿no? Está más o menos como a $1.50 cada libra de cobre y a $3 el kilo, 3 y pico el kilo, ¿no? Es caro.
Pero miren, Claro, igual en Guayaquil los roban. los roban el cobre. El, 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 ¿Cómo es? El cobre aún así es bien apetecido, pero miren, el oro, miren, tiene 79 electrones. Grábense esto, ¿ya? 79 electrones. Vamos a ver otra vez el hidrógeno. El hidrógeno, el hidrógeno es un material o es un átomo que nunca lo vamos a utilizar en temas eléctricos porque tiene un solo electrón. Miren, un solo electrón, ¿no? El hidrógeno. Entonces no lo vamos a utilizar. Con respecto al átomo de oro, vamos a poner acá. Con respecto al átomo de oro, ¿ya? Porque el oro tiene más carga eléctrica. El material ya en sí tiene más carga eléctrica. Entonces, mientras más carga eléctrica tenga un material, ¿no es cierto? Va a ser mucho mejor, característicamente va a ser mucho mejor para el tema eléctrico. Ahora, ¿dónde sí utilizan el oro? ¿Se acuerdan que había un candidato que decía En que... tarjeta. ¿En dónde? Las tarjetas de memoria. Exactamente, en las tarjetas de memoria. ¿Dónde más? Bueno, en los celulares, ¿no es cierto? En las placas utilizamos oro, ¿no es cierto? Se utiliza oro. Entonces, ¿sí? Microchips. En los microchips, ¿no es cierto? Inge, disculpe, y por los protones, electrones, todo eso, o sea, por lo que tiene bastante también su peso, Peso. por lo que es más pesado el oro que el cobre, me imagino. Sí tiene mucho que ver que, por ejemplo, que el oro en pequeñas cantidades es mucho más pesado que otros materiales. Y la razón es porque, a ver, por ejemplo, aquí se ve igual, ¿no? Por ejemplo, el electrón se ve igual que el protón, pero el electrón es mucho más pequeño, ¿no? Es 1000 veces más pequeño el electrón que el protón. ¿Ya? Es 1000 veces más pequeño el electrón que el protón. Entonces, aquí nosotros vemos que el núcleo, que es la parte de aquí adentro del átomo, ¿no es cierto? Que está conformado por protones y neutrones, ¿no es cierto? El núcleo del átomo está conformado por protones y neutrones, ¿no es cierto? Es muy grande en el oro, ¿no es cierto? Y lo mismo va a pasar en el cobre. Y todos los metales van a tener casi esta misma característica, ¿no? Miren cómo acá también el núcleo, ¿no es cierto? Tiene 29, 35, es grande. Sin embargo, el del oro sigue siendo un poco más grande. Y esa es la razón por la que ya en pequeñas cantidades, el oro, ¿no es cierto? Es más pesado que otros metales, ¿no? Y que otros materiales. Y el de la plata, ¿cómo es? ¿Puede ponerlo? Claro, plata también es un buen material para el tema, para Dicen que la plata mejora el metal para conducir electricidad. no es el oro. Es el oro, de ahí viene la plata, y de ahí viene el cobre, y de ahí viene el aluminio. La plata, miren, tiene 47 protones, 61 neutrones y 47 electrones, ¿ya? A ver, y aquí yo quiero mostrarles algo. Bueno, aquí yo quiero explicar algo más bien. Entonces, nosotros ya vemos que aquí nosotros vamos a tener electrones, ¿no? Entonces, estos electrones, ¿no es cierto? Vamos a suponer que voy a poner muchos más electrones aquí, ¿cierto? Voy a poner muchísimos más electrones. Voy a suponer que es un átomo de cobre, ¿no? Entonces, ¿por qué ciertos materiales, y sobre todo lo que yo les decía, los materiales que más electrones tienen son los que más se predisponen para la energía eléctrica? Porque la carga eléctrica
esa carga eléctrica es la que produce, la carga eléctrica es la que produce energía eléctrica, ¿ya? Cuando yo tengo un átomo de oro o de cobre, ¿no es cierto? Con muchos electrones, estos electrones, algunos de estos electrones se llaman electrones de transferencia. Electrones de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estos electrones fácilmente pueden salirse de su, pueden salirse, si yo doy un pequeño empujón, ¿no es cierto? Si yo doy un pequeño empujón, es decir, yo alcanzo a golpear estos electrones que están más afuera, ¿no es cierto? Yo los alcanzo a golpear. Yo alcanzo a golpear estos electrones, ¿no es cierto? Si yo alcanzo a golpear, estos electrones se llaman electrones de transferencia y esto quiere decir que estos electrones se van a ir, se van a salir del átomo y van a buscar otro átomo, ¿no? Y van a salir. Entonces van a salir del átomo y se van a transferir y van a buscar otro átomo. Y entonces estas cargas comienzan a ser cargas libres y son cargas que comienzan a circular. Y ahí viene el concepto, el siguiente concepto, que es el concepto de corriente eléctrica. Y corriente eléctrica, el concepto de corriente eléctrica es flujo de cargas, flujo de carga eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir flujo de carga eléctrica? Voy a situarme en esta parte de aquí abajo. Flujo de carga eléctrica quiere decir que electrones comienzan a circular dentro de un conductor. Entonces, si este es un conductor de cobre, lo que yo voy a tener aquí adentro es circulando electrones, ¿no es cierto? Esto es circulación de electrones. Estos de aquí, esta parte de aquí, estos son electrones. Electrones libres, ¿no es cierto? Electrones libres, que lo que pasó es que yo di un golpecito, ¿no es cierto? Y comenzaron a salirse del átomo y a buscar otros átomos, y estos mismos electrones buscaron otros átomos y golpeaban a otros electrones y lograban sacar y hacían más, y ¿qué comienza a haber? Una avalancha de electrones. Y esta avalancha de electrones comienza a tener un flujo, comienzan a circular en un determinado conductor, ¿no es cierto? Y esto se conoce como corriente eléctrica, al flujo de carga eléctrica, ¿ya? Entonces, antes de preguntarles si tienen alguna pregunta o de darles tiempo a las preguntas, carga eléctrica se conoce o se define como el flujo de carga eléctrica que circula por un determinado conductor en un tiempo determinado, ¿ya? Que circula por un conductor en un tiempo determinado. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, al igual que cuando ustedes cogen una manguerita y le conectan agua, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que comienza a circular? Comienza a circular agua, ¿no es cierto? Y ustedes ven que circula agua, circula agua, circula agua, circula agua. Así es la corriente eléctrica, ¿ya? En vez de circular agua, comienzan a circular electrones. Comienzan a circular electrones, 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 ¿no es cierto? Y eso se llama flujo de carga eléctrica, a eso se le llama corriente eléctrica. Ahora, ¿por qué los electrones? ¿Por qué no los protones? Porque los protones, miren, si yo logro sacar un protón de aquí, primero que es muy difícil, porque estos están muy enlazados, es decir, están fuertemente enlazados, entonces necesito una fuerza demasiado alta para poder romper esto de aquí. De hecho, cuando se rompe esto de aquí, ¿no es cierto?, se produce energía nuclear, porque estoy desintegrando el núcleo de un átomo, entonces se produce energía nuclear y es muy difícil hacerlo. Entonces, no puede circular protones, solo vamos a circular electrones, ¿ya? Pero si pudiéramos nosotros circular protones, ¿no es cierto?, nosotros diríamos que lo que circula dentro de un material, de un conductor, es protón o es carga positiva, pero como no puede ser la carga positiva, va a ser carga negativa. Entonces, lo que circula dentro de un conductor siempre van a ser electrones, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
Disculpe, ¿qué pasa si un flujo de carga eléctrica choca con carga positiva y negativa? O sea, ¿qué reacción hace eso? ¿O no pueden chocarse entre los dos? Ya, aquí, si es que esto pasa, ¿qué pasa si choca el electrón con el protón? ¿Así? Ya, lo primero que va a Sí. pasar, es muy difícil que eso pase, ¿no es cierto? Porque esto es más o menos como el sistema solar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nosotros vemos en el sistema solar? Es que el Sol con electromagnetismo, supongamos que aquí está el Sol, ¿no es cierto? Y aquí está la Tierra. El Sol con electromagnetismo hace que la Tierra gire a su alrededor, ¿no es cierto? Y así otros planetas más pequeños, más grandes, ¿no es cierto? Y todos giran alrededor, pero no logran chocarse contra el Sol. ¿Por qué? Porque el Sol tiene un campo magnético, ¿no es cierto? Que primero no va a permitir que, o no los va a atraer completamente para colisionar, sino los va a mantener en una órbita. Lo mismo pasa con el átomo. Pueden haber muchos electrones, ¿no es cierto?, orbitando alrededor del núcleo, ¿no es cierto?, pero no logran chocarse, ¿ya? No logran chocarse. Pero, aquí está, pero si pasara, o si pasa, digamos, no naturalmente, sino pasa de una manera experimental, lo que pasaría es que al chocar dos cargas, ¿no es cierto? Imagínense el planeta, imagínense dos bombas, ¿ya? Chocan así, dos bombas, ¡pac! Lo que se va a producir es una explosión de energía, ¿no? Es lo que produce una explosión de energía. Entonces, a ver, aquí un tema bastante interesante es que de la desintegración del núcleo se produce la energía nuclear. Pues de la desintegración del núcleo, ¿no es cierto? De este núcleo desintegrado se produce la energía nuclear. Entonces, el átomo tiene tanta energía, o sea, tiene tanta energía que, que yo puedo producir, o sea, que bien, digamos, que es solamente una pequeñita parte, ¿no es cierto? Que nosotros, de la cual nosotros utilizamos esto, es la energía eléctrica. De ahí, por ejemplo, a otros niveles se podría utilizar energía nuclear, se podría utilizar la misma energía del electrón, ¿no es cierto? Se podría utilizar, eh, pero el átomo contiene demasiada energía, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Listen, yo, eso va a depender, digamos, del material donde va a fluir la electricidad, digamos, porque si más, ¿cómo se dice? Más resistencia hay, menos flujo va a haber, digamos. Sí, 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 correcto. Entonces, aquí hay materiales que tienen mucha predisposición para transportar energía eléctrica, ¿no es cierto? Y mientras más predisposición tengan, quiere decir que estos materiales tienen más átomos, ¿no es cierto? Y estos átomos son átomos de transferencia. Entonces, por eso decíamos que el oro, el cobre, la plata, ¿no es cierto? El aluminio son materiales que se predisponen para ser conductores eléctricos. Pero ¿qué pasa con los materiales que no tienen mucha cantidad de átomos? Estos materiales, en cambio, son materiales que se resisten al paso de la energía. Y estos materiales incluso se los va a conocer como materiales aislantes de energía eléctrica. Y ahí ustedes tienen todo lo que son plásticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el taipe es un tipo de plástico, bueno, no plástico, es un material aislante, digámoslo así, ¿ya? El plástico es un material, el taipe es un material aislante, la madera, la cerámica son materiales aislantes, ¿no es cierto? Entonces, son materiales que tienen carga eléctrica, que tienen electrones, pero no en gran cantidad. Entonces, ¿cómo se comportan? Se comportan como materiales de resistencia, ¿ya? Entonces, está definido lo que es corriente eléctrica, ¿no es cierto? Flujo de carga eléctrica o flujo de electrones que circula en un conductor en un determinado tiempo, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el siguiente concepto, el concepto de voltaje eléctrico. Vamos a definir voltaje eléctrico. El voltaje que ustedes, perdón, la definición que ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla, ¿no es cierto? La vamos a leer. La he puesto porque es la definición oficial
de lo que es voltaje eléctrico. Entonces, voltaje eléctrico se define como la cantidad de voltios que actúan en un aparato o un sistema eléctrico. Es la definición más básica, pero también se conoce como la tensión, mucho ojo, la tensión o diferencia de potencial. Es la presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito cerrado y así establece el flujo de una corriente eléctrica. Yo quiero que pongan mucho cuidado a las siguientes palabras que les voy a subrayar, ¿no es cierto? Que dice ¿dónde está? Es la tensión. Es la tensión o diferencia de potencial eléctrico, ¿ya? También dice es la presión, ¿no es cierto? Fuerza electromotriz, ¿ya? Estas tres palabras son similares o quieren decir lo mismo. Es una fuerza de empuje. Y aquí está una imagen, ¿no es cierto? Que es como nosotros vamos a ver. Lo que decía el señor Escobar, me parece. ¿Cierto? Resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Corriente eléctrica es el flujo de carga, pero voltaje es la fuerza, ¿no es cierto? Es la fuerza de empuje, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que los electrones circulen, ¿ya? Voltaje es la fuerza que empuja a los electrones a circular. Entonces, ¿cómo yo empujo a los electrones? A través de un campo de fuerza. Y ese campo de fuerza también se dice diferencia de potencial eléctrico, presión o fuerza electromotriz, ¿ya? Entonces, voltaje es una fuerza, ¿no es cierto? O es una diferencia de potencial que hace que las cargas fluyan de un punto hacia otro punto. Y aquí yo quiero, antes de seguir, yo quiero dibujar. Ustedes tienen una fuente de voltaje, ¿no es cierto? Ustedes tienen una fuente de voltaje, como una pila, por ejemplo. Vamos a poner una pila por aquí. Una batería, ¿ya? En esta batería ustedes tienen aquí el polo positivo y acá el polo negativo, ¿no es cierto? Entonces aquí ustedes tienen el polo positivo, perdón. Acá ustedes van a tener el polo positivo y acá ustedes van a tener el polo negativo. Entonces, ¿qué es lo que hace una batería? ¿No? Una batería internamente, para que esto pueda pasar, lo que hace es ordenar las partículas eléctricas, ¿no? ¿De qué manera las ordena? Las ordena de la siguiente manera. En el polo positivo, dice yo voy a poner todas las cargas positivas aquí, así. Cargas positivas. Y aquí van a estar todas las cargas positivas. ¿Cierto? De este lado. Y así se ve en la batería, ¿no? Cargas positivas, cargas positivas, cargas positivas, cargas positivas de este lado. Y las cargas negativas, en cambio, las ponen de este lado. Cargas negativas, ¿ya? Cargas negativas. Y así se ve la batería, ¿no? Entonces, por eso es que la batería tiene un positivo y un negativo, porque dentro de la batería lo que pasa es que las cargas positivas están ordenadas en un lado y las cargas negativas están ordenadas en otro lado. Entonces, yo les había dicho que una carga tanto positiva como negativa produce un campo eléctrico, ¿no es cierto? Y les había dicho que si yo tengo aquí, por ejemplo, una carga y voy a poner que esta carga sea positiva, esta carga positiva, ¿no es cierto? Esta carga positiva lo que hace es producir un campo eléctrico, voy a ponerlo un poquito grande, un campo eléctrico alrededor de ella. Ese campo eléctrico es un campo de fuerza, ¿ya? No es lo mismo, pero es similar a un imán, ¿no es cierto? Cuando un imán produce un campo magnético en cambio, pero este es un campo eléctrico, es un campo de fuerza. Entonces ahora imagínense qué es lo que pasa. Aquí lo que yo tengo es un campo
un campo eléctrico, ¿no es cierto? Un campo de fuerza, lo que tengo es un campo de fuerza. Entonces lo que estoy produciendo aquí es un campo de fuerza, ¿no es cierto? Un campo de fuerza aquí, ¿no es cierto? Y acá tengo otro campo de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que, si yo cojo y yo pongo un punto aquí y un punto acá, si yo puedo medir cuánto hay, ¿no es cierto? De fuerza entre este punto, me va a dar una fuerza determinada, es decir, voy a medir voy a medir una diferencia de potencial se llama, ¿ya? Lo que está puesto aquí, voy a medir una diferencia de potencial, es decir, hay dos campos que están ahí, ¿no es cierto? Que el uno es positivo y el otro es negativo, ¿no es cierto? Y si yo mido entre los dos bornes, en el borne positivo y el borne negativo, voy a obtener una diferencia de potencial, es decir, voy a obtener... Voltaje. Sí, es el voltaje, pero no quiero definirlo como voltaje todavía. Voy a definir como la diferencia de fuerzas que hay entre el positivo y el negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a esto yo le conecto si a esto yo le conecto, ¿no es cierto? Un cable desde positivo hasta negativo, ¿qué es lo que voy a producir? Que esta fuerza, ¿no es cierto? Se transfiera al cable, esta fuerza se transfiere al cable y lo que produzca por aquí es circulación de corriente eléctrica. Es decir, hay tanta fuerza que esta es la fuerza que yo necesitaba para empujar los electrones de los átomos y que circulen por aquí, ¿no? Entonces, esta fuerza que hay en las baterías, en toda en toda fuente de energía, ¿no es cierto? Es la que empuja a los electrones a circular por un conductor para que llegue acá. Entonces, a esta fuerza, ¿no es cierto? Se le conoce como voltaje. A esta fuerza se le conoce como voltaje. A esta circulación de carga eléctrica se le conoce como corriente, ¿ya? Y se lo interpreta así. El voltaje es la fuerza necesaria para empujar o para hacer que los electrones libres o de transferencia circulen alrededor o por un conductor eléctrico. ¿Ya? Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? Señores, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ahora, voltaje nosotros podemos decir tensión eléctrica es voltaje, diferencia de potencial es voltaje, fuerza electromotriz es voltaje. Tres conceptos o tres formas de llamar al voltaje eléctrico: tensión eléctrica, potencial eléctrico, diferencia de potencial eléctrico y fuerza electromotriz. Tres formas de conocer al voltaje, que es lo mismo, ¿ya? Entonces yo les decía que dentro de un átomo, ¿no es cierto? Dentro de un átomo, voy a regresar un poquito. Dentro de un átomo yo necesito una fuerza aquí, ¿no es cierto? Dentro de este átomo yo necesito una fuerza que saque o que empuje estos electrones para que se transfieran a otros, ¿no es cierto? Entonces, esa fuerza es el voltaje, ¿ya? Esa fuerza que va a golpear o que va a hacer que estos electrones salten de un átomo a otro y así comiencen a circular, ¿no es cierto? Esa es el voltaje. Esa fuerza es el voltaje, es el diferencial de potencial eléctrico, ¿ya? Entonces, cuando yo mido lo que les decía, el potencial eléctrico entre un punto y otro punto, ¿no es cierto? Lo que yo estoy midiendo es el voltaje, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Sí, señor, o sea, es decir, que entre menos voltaje eléctrico, o sea, menos corriente eléctrica, más voltaje va a haber. No, aún no llegamos a eso, pero ya sé por dónde va tu pregunta y es por la ley de Ohm, pero aún no llegamos a eso. El voltaje en primera instancia lo define una fuente, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, yo puedo tener una fuente de muy alto voltaje, ¿no es cierto? Puedo tener una fuente de muy alto voltaje y esa fuente puede ser una batería. Entonces puedo tener una batería de
digamos, una pila de 1.5 voltios, ¿no es cierto? Una pila de 3 voltios, una batería de 9 voltios, una batería de 12 voltios, una batería de 24 voltios, una batería de 48 voltios. Entonces quien define el nivel de voltaje es la batería, es la capacidad de almacenar carga, ¿no? Entonces, una batería lo que hace es almacenar carga eléctrica, ¿no es cierto? Lo almacena de esta manera y la mantiene ordenadita. Es decir, dentro de una batería, la carga eléctrica no se mueve, se almacena de manera ordenada. Y este almacenamiento de manera ordenada de la carga eléctrica es lo que me produce que haya fuerza, que esto esté generando campos eléctricos, ¿no es cierto? Campos de fuerza eléctrico, ¿no es cierto? Y estos campos eléctricos es la fuerza que mueve los electrones, ¿ya? Y luego, obviamente, la corriente también va a depender de muchas cosas, pero ya vamos a ver de qué va a depender la corriente. Pero aquí, una vez que ya está entendido el tema voy a borrar esto. Una vez que ya está entendido el tema de corriente eléctrica y el tema de voltaje, vamos a definir el concepto de resistencia eléctrica, ¿ya? El concepto de resistencia eléctrica, en cambio, es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica, tal cual como se ve aquí. Miren, si ven cómo en este caso la resistencia lo que hace es como hacer más pequeño el espacio por donde circula la corriente eléctrica, ¿no es cierto? De manera que los electrones, cuando quieren pasar, tengan más dificultad al pasar. Eso se representa como resistencia eléctrica, la oposición al paso de la corriente, ¿ya? Y aquí eso tiene que La ver... resistencia reduce. Tengo una pregunta. Entonces, Sí, la resistencia reduce la cantidad de corriente que cruza. la resistencia regula la cantidad de corriente que cruza, ¿no? Entonces, por ejemplo, y aquí tenemos materiales aislantes. Vamos a ver los materiales aislantes. Entonces, miren, los materiales aislantes... Los materiales aislantes son los más conocidos, ¿no? Son las cerámicas, los plásticos, los cauchos, la madera, ¿no es cierto? ¿Qué más? El vidrio. Todos estos son materiales aislantes, ¿no? Son materiales aislantes. ¿Qué quiere decir materiales aislantes? Materiales que no presentan la capacidad eléctrica de conducción, de conducir energía eléctrica. Es decir, materiales que no tienen muchos electrones o electrones libres, ¿no? Son materiales que no tienen la capacidad de transferir electrones. Entonces, de manera que son materiales aislantes. Entonces, todo lo que tiene que ver con madera, vidrio, todos estos son materiales aislantes, ¿ya? En cambio, los materiales conductores son los materiales que nos permiten transferir electrones. Entonces ahí está el oro, el cobre, ¿no es cierto? Son materiales conductores, ¿ya? Entonces, ¿está entendido? Bien, jóvenes, vamos a seguir entonces. Quiero ver ahora la definición de circuito eléctrico. Circuito eléctrico, en cambio, se define como la interconexión de elementos eléctricos, ¿no? Y aquí yo tengo, por ejemplo, 3 elementos, ¿no es cierto? Tengo, bueno, 3 tipos de elementos y 4 elementos en total. Tengo una pila, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ver la batería. Tengo aquí la batería. Tengo un interruptor, ¿no es cierto? Que es conocido, ustedes ya lo habrán visto. Y tengo pequeñas resistencias o focos, ¿no? Tengo pequeñas resistencias o focos, ¿ya? Entonces, la interconexión de todo lo que son elementos eléctricos se conoce como circuito eléctrico. Y
Entonces, la interconexión de todo lo que son elementos eléctricos, nosotros vamos a definir como circuitos eléctricos. Y en esta asignatura, nosotros vamos a definir los elementos eléctricos que vamos a interconectar o que podemos interconectar. Vamos a ver algo más y es unidades y sistemas de medida, ¿no es cierto? Nosotros en sistemas de medida, nosotros tenemos 3 tipos de sistema, pero uno es el que nosotros vamos a utilizar y es el sistema internacional de medida, ¿no es cierto? En ese sistema internacional de medida nosotros vamos a utilizar para el voltaje, ¿no es cierto? Para el voltaje, el voltio, ¿no es cierto? O el voltio. Para la corriente, los amperios. Para la resistencia, los ohmios, ¿ya? Muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, por favor. Vuelvo y repito, para voltaje, el voltio, para corriente, amperio, y para la resistencia, ohmio. Después esto vamos a ver, bueno, algunas cosas vamos a ver, como por ejemplo la potencia, los watts, ¿no es cierto? La frecuencia, los hertz. Vamos a ver la frecuencia, los hertz. Y posiblemente estos lo vean en otras asignaturas, ¿no? Pero para lo que a nosotros compete, vamos a utilizar voltios, amperios, ohmios, watts, ¿no es cierto? Y hercios, ¿ya? Ahora, es importante que ustedes también tengan en cuenta los prefijos. Entonces, nosotros estamos aquí en unidades, ¿no es cierto? Si vamos hacia abajo, comenzamos con deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo, yocto. Para arriba, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, yocto. Entonces vamos a hablar de voltajes, ¿no? Si yo hablo de voltajes sumamente grandes, ¿no es cierto? Como por ejemplo el voltaje que genera Coca-Cola o Sinclair, ¿verdad? Hablo de miles de voltajes. Entonces cuando yo hablo de miles de voltajes, yo ya hablo de, aquí está 1000, ¿no? Hablo de kilo. Entonces kilovoltios, ¿no? Kilovoltios es mucho voltaje, ¿no es cierto? Si yo hablaría de más de 1000 voltios, ¿no es cierto? Hablo de millones de voltios, ¿no es cierto? Que puede llegarse a pasar. Puede llegar a pasar. Entonces yo ya no estoy aquí donde dice 1000, sino en el millón, ¿no es cierto? Entonces si yo digo 1.000.000 de voltios, ¿no es cierto? Ya no digo 1.000.000 de voltios, sino 1 megavoltio, ¿ya? Estos son los prefijos. Entonces aquí está el kilo, aquí está el mega, aquí está el giga, ¿no es cierto? El giga es 1000 millones, ¿no es cierto? Entonces cuando yo tengo 1000 millones de voltios, ya no digo 1000 millones de voltios o 1000 megas, sino digo 1 giga, ¿ya? Entonces es importante que ustedes puedan manejar esta tablita de prefijos, ¿no es cierto? Lo mismo hacia abajo. Si yo, por ejemplo, digo el voltaje es 1000 veces más pequeño, ya no digo es 1000 veces más pequeño, sino digo es 1 milivoltio, ¿no es cierto? Tampoco digo el voltaje es 100 veces más pequeño, sino digo es 1 centivoltio, ¿no es cierto? Y lo mismo para voltajes demasiado pequeños, ¿no es cierto? 1 nanovoltio, 1 picovoltio, ya no hay, aquí ya no hay, ¿no? Picovoltio, femtovoltio, ya no son voltajes tan medibles, pero sí hay corrientes medibles, acá sí hay, ¿no? 1 picoamperio, 1 femtoamperio, 1 nanoamperio, ¿no es cierto? O 100 nanoamperios. Entonces es importante que esta tablita de aquí, ustedes por favor la manejen muy bien, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?